las 5 de la tarde hasta las 6, acompañado en esta horita de rock and roll. Y se van a preguntar, Tommy, ¿por qué hoy viniste solamente una hora y no dos? ¿No tenés ganas de laburar? Ahora, como ya se acerca a los 40.000 seguidores, no querés laburar, ya estás ahí investigado por el arca y todo. No tiene nada que ver con eso, sino porque me levanté con 38 grados de fiebre y dije, la puta que lo parió. Entonces era, o voy un rato menos o no hago el programa. Dije, no, voy un rato menos porque me gusta venir acá, me gusta compartir este rato con ustedes. Aparte, en un 11 de agosto espectacular. Hoy aniversario de la esquina del infinito de la Renga. Hoy aniversario de Motor Animal. Hoy es el cumpleaños de Gustavo Cerati, que es un artista el cual respeto mucho, no lo consumo, pero entiendo que a mucha gente le despierta un montón de sensaciones y esos artistas populares hay que consagrarlos. Y aparte, hace bastante tiempo que tenía pactado esta charla porque hoy nos metemos en el universo redondo. Otra vez, bueno, este programa se llama Noticia de Ayer, nunca nos vamos de los redondos y por algo es una misa noticiera, porque revivimos siempre la misa de Patricio Rey. Lo tengo a Matías González y vos decís, ¿quién es? Este tipo creó y condujo y produjo el mundo de rock and roll. Le dio un poquito de explicación a la vida de uno de los personajes más emblemáticos, pero también menos conocidos del universo de los redondos. Un documental sobre la vida de Ricardo Cohen, mejor conocido como el mono de rock and roll. Mati, ¿cómo estás? El placer de saludarte. ¿Qué tal, bienvenido. Tommy? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir acá, tomarte el tiempo de estar acá charlando con nosotros, escaparte un rato de la rutina, porque yo siempre digo, sé que no es un horario muy ameno para el trabajador de martes bienvenido temprano. sea, como decís, escaparse de la rutina. No, por favor. Pero antes de meternos en la charla, obviamente nos tenemos que meter en modo redondo, en modo ricotero. Le dije, elegime un tema para musicalizar este inicio del programa. Me dijo, vamos a poner este. Gualicho, porque me dice, ayer estoy escuchando Última Bond de Finisterre, gran disco de Patricio Rey que dentro de poco va a cumplir aniversario. Así que nos vamos a meter de lleno con eso. Escuchamos un poquito de Gualicho y nos metemos en el universo de Patricio Rey para hablar de este homenaje a la vida de Ricardo Cohen en la mano de su director, Matías González.
Y ahora sí, nos metemos de lleno. 17 minutos pasaron de las 5 de la tarde y vamos a meternos en este viaje hermoso que es Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Conocemos mucho de la historia de Carlos Alberto, el Indio Solari. Conocemos hasta donde ellos quieren igual, de Eduardo Sky Berinson. No conocemos tanto quizás de la Negra Poli, un poquito por ahí, pero tampoco conocemos tanto de Ricardo el Mono Coens. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera sabe que se llama Ricardo, solamente lo conocen como el Mono de Rocambole. Apodo sobre apodo. Una historia realmente interesante para quienes se han tomado el tiempo de escuchar o de leer o de ver algunas cositas que él ha ido contando en sus redes sociales o en sus libros, pero ahora hay una nueva forma también de conocer la historia del mono porque es un documental que ha creado justamente la persona que me acompaña aquí en el programa, Matías González, obviamente con mucho más trabajo y colaboración de otras personas. Vamos a hablar de todo ello, pero la primera pregunta que me nace es ¿a qué se debe la curiosidad? Porque obviamente entiendo que todo nace de la curiosidad por querer contar la historia de Ricardo, del mono de Rocambole. Bueno, primero una aclaración, una salvedad. El documental es una coproducción y una codirección. Somos dos los realizadores. La otra es Marcia Paradiso, junto conmigo. Nada, eso digo, pues somos una coproducción. Y bueno, nada, un poco el motivo que llevó a tratar de ahondar y de profundizar en la figura de Rocambole fue un poco esto que decías vos, que al comienzo, que es considerado y es otro parte núcleo central desde Los Redondos desde el comienzo, y es un personaje sumamente interesante con muchas facetas por descubrir, y tal vez principalmente nuestro acercamiento y desde lo personal también es por la obra ligada de él, ligada a Los Redondos, ¿no? Entonces yo siempre digo, cuando nosotros decimos Los Redondos o uno al que no le gusta tanto y demás, no solo viene a la mente lo musical, sino viene a la mente lo visual. Mínimo, creo que en este país más o menos la mayoría me atrevería a decir que identificamos la P y la R con la corona arriba, el esclavo rompiendo las cadenas. Bueno, eso es obra, es puño y tinta de Rocambole. Entonces, nada, siendo parte de la mesa chica, siendo parte de toda esa imaginería visual y estética que desarrollaron Los Redondos, y vaya que es sumamente importante en toda la obra de la banda, me parece que era un personaje que merecía tener un documental, llamémosle una especie de homenaje, y descubrir también a Rocambole, más allá de toda esta ligazón y trabajo con Los Redondos desde los comienzos, ¿no? Entonces fue encontrarse y descubrir un Rocambole desde los inicios de su adolescencia, nada, en conjunto con sus amigos y otros colegas de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, que conforman la Cofradía de la Flor Solar. Entonces me parece que también fue encontrar y descubrir a un gestor y a alguien que fue parte de los inicios del rock nacional. Ya incluso todo esto previo a Los Redondos, ¿no? Y eso me parece que no está tan presente. Tal vez muchos sí, sobre todo los ricoteros, saben que Rocambole es quien hizo todas las tapas, afiches, etcétera. Pero no saben que hay más allá de Rocambole previo a Los Redondos. Y bueno, un poco de todo eso tratamos de plasmarlo en el documental, ¿no? Incluso te diría que los que son ricoteros muchas veces no le dan la importancia que realmente tiene el mono. Obviamente que si hablamos de Los Redondos había tres patas fundamentales que eran Eduardo, Carlos y la Negra, que eran como los tres que cortaban el bacalao dentro de la banda, pero totalmente. A pesar de ser 5 los que subían en el escenario, eran 7 en la familia, porque sí, también había que sumar a Ricardo, y yo siempre lo digo, para mí Los Redondos, por más de que la banda y todo lo que envuelve al universo de Patricio Rey era excelso, sin la presencia del arte gráfico de Ricardo, era imposible grabarse tan a fuego en la cultura como lo han sido. De hecho, es lo que vos decís, cuando uno piensa en Patricio Rey, piensa en los logos de Rocambole, en el negro de octubre, piensa todas en esas cosas, o mismo en la vela de Luzbelito. Son todas cosas que se le ocurrieron a Ricardo, obviamente en trabajo con lo demás, pero que las plasmó él, y sin esa iconografía tan clásica, a mí no sería tan de ir por una calle y ver las paredes pintadas, los tatuajes, las remeras. Es muy difícil que eso sucediera. Totalmente, no se puede escindir lo musical de lo visual. Y bueno, él en el documental lo desarrolla
diciendo, bueno, que siempre ellos desde los comienzos, incluso desde la época de la Cofradía de la Flor Solar, trataron de entender y desarrollar el arte en su carácter más amplio y entenderlo como una obra conceptual. Y cuando hablamos de obras conceptuales a nivel musical, digamos, uno piensa en discos emblemáticos, no sé, El lado oscuro de la luna, Sgt. Pepper, bueno, varios otros. Bueno, nada, esa obra conceptual que está guiada y llevada adelante por un hilo conductor a través de las distintas canciones, también acá está hilvanada por la estética y todo el arte visual que desarrolló Rocambole, que no solo tenía que ver con el arte de tapa y con el interior de los discos, que por supuesto ahí hay una fuerte presencia y es lo que cada uno de nosotros cuando abría un CD, ¿no? Y bueno, los que son más grandes lo habrían hecho con el vinilo o un cassette, etcétera. Pero bueno, nada, entender también que todas las entradas, los afiches y los fondos de escenario, los telones, los hacía Rocambole, digamos. Entonces, si no me equivoco, más o menos hasta el 94, que fueron las presentaciones en Huracán, si uno ve los videos que están en YouTube, y de hecho están bastante bien esas grabaciones, bueno, lo que ves, esos gigantes detrás de la banda tocando, es un telón hecho a mano. Digamos, para las siguientes presentaciones, digamos, el siguiente gran estadio fue Racing en el 98 y después River. Bueno, ya la banda incorpora imágenes digitales. Esas imágenes digitales también las hizo Rocambole. Entonces, bueno, como bien decías vos, los redondos eran 7. Sí. Eran 5 que veíamos en el escenario. Por supuesto, Poli, que incluso era parte de la mesa chica. Y el otro es Rocambole, sin lugar a dudas. De hecho, es muy interesante lo que decís de hablar de Ricardo fuera del universo redondo, porque sí, para los que estudian arte gráfico, diseño gráfico, Ricardo es una eminencia y es una marca registrada dentro de Argentina. De hecho, si vos haces un dibujo de una persona así como medianamente, no sé, con figuras animales o algo, decís, es como Rocambole, ya le ponen ese ejemplo. Total. Es como que marcó una tendencia dentro de la creación gráfica dentro de Argentina. Sí, sin duda que es una referencia, como decís vos, en lo que es el diseño. Obviamente el diseño de tapas, incluso no hizo solo el arte de los redondos, sino ha hecho para otros artistas y bandas. No sé, hizo la tapa antihumano, de Ataque 77, hizo para Miguel Cantilo. Bueno, posterior a la separación de los redondos hace casi todas las tapas de Sky. Bueno, hizo muchas más. Hizo la tapa de un disco que se llama Zapa on the Radio, increíble. Que bueno, esa fue una idea de Alfredo Rosso. Hizo cuando estuvo exiliado en Brasil, hizo uno para Rita Lee. Digo, es un artista, una trayectoria muy amplia, muy rica. Y bueno, volviendo un poco a lo que estaba diciendo antes, obviamente desde la época de la Cofradía de la Flor Solar, desarrollando toda la imagen, no solo de la banda, sino de cada uno de los festivales. Por ejemplo, en el documental es muy rico esta anécdota, para mí es muy graciosa, me gusta mucho. Él dice, él charla con Oscar Jalil en la intimidad de su taller. Digo, entre paréntesis digo esto, que Oscar Jalil es un gran periodista de nuestro rock, escritor de la Rolling Stone, director de Radio Universidad de La Plata. Bueno, él es el coprotagonista del documental junto con el Mono, y en una de las charlas que tienen ahí en el taller, revisando cajas viejas de Rocambole que tenía de la época de la cofradía, con afiches, entradas, algo muy lindo. Estamos hablando de 50 años atrás o más. Sí, 70 y pico, 73. Sí. No, incluso antes, un poco antes, porque él dice, bueno, nosotros habíamos visto el Gusto y nos pusimos celosos. Y así, ¿cómo te pusiste celoso del Gusto? ¿Viste? Y algo increíble, un grupo de jóvenes en La Plata. Y bueno, ahí dice, vamos a hacer las 30 horas beat en el Estadio Atenas de La Plata. Y hicieron 30 horas ininterrumpidas con las bandas que había en ese entonces, que no eran muchas, porque hablamos de un incipiente rock nacional, Almendra, Arcoíris, Manal, no sé, el nombre a Pajarito Saguri, Facundo Cabral y no mucho más. Pero bueno, dice que en toda
fueron 30 horas ininterrumpidas de rock, perdón. Y bueno, nada, eso me parece un antecedente y un inicio de los inicios de nuestro rock nacional, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se nombra el Barrock o se nombran las primeras bandas, bueno, también estaba este festival, estaba este grupo de artistas en La Plata que dieron nacimiento también a esta experiencia que fue la cofradía, que fue una experiencia también comunitaria, eso es importante decirlo. Nada, no hay muchas experiencias comunitarias, ellos vivían en comunidad, así que bueno, Rocambole es parte y mentor y gestor de todo eso. Cuna también de la resistencia. Totalmente. La Plata, ciudad universitaria, todo Totalmente. Lo que se habla queda corto al lado de las cosas que realmente sucedieron. Sí. Me quiero meter un poco en el camino personal del desafío que es, porque el público ricotero en el cual me incluyo, somos muy quisquillosos. Con todo, con las cosas, con los detallitos, y normalmente solemos estar enfermos en el punto de que nos conocemos esos detalles. ¿Sí? Esa boludez nadie le daría bola, un ricotero le da bola y se da cuenta, porque en el minuto 4,5 vos pusiste la foto a la izquierda y en realidad en el video original está a la derecha. ¿Viste? Vos decís, esas cosas pasan. Sí, pasan totalmente. En el universo ricotero. Totalmente. Imagino que damos fe de eso. Para vos que sos una persona que le gusta los redondos, que conoce también el ambiente y sabe cómo tratar o cómo es el público ricotero, es todo un desafío llevar adelante un proyecto como este, pues si bien obviamente es algo que nos gusta, que queremos hacer, es un desafío, porque tenés que tratar de dejar contento a un grueso grupo de personas que son bastante exigentes y quisquillosos, en las cuales me incluyo. Sí, totalmente. Fue un desafío, sin lugar a dudas. Sigue siéndolo de alguna manera en poder, en esto que estamos ahora junto con Marcia, de difundir el documental, de tratar de continuar con las funciones en distintos lugares del país, pero bueno, más puntual respecto al desafío que vos decís de qué poner y bueno, nada. Tiene que ver un poco con todo esto que contaba previo de hay tanto de rocambole que no conocemos, que me parece que bueno, incluso nos quedó muchísimo material por fuera, ¿no? Tuvimos que hacer un recorte. Wow, costó mucho la edición porque hubo mucho que recortar y que dejar afuera. Y al principio yo decía, no quiero dejar esto afuera. Esto, así como decías vos, en modo fan, en modo ricotero, decía, no, esto tiene que estar. Bueno, pero no puede hacer un documental de 200 horas, no lo va a ver nadie, aburrido, por más que no guste, pero bueno, nada, daba para serie, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, nada, me parece que sí, en el documental hay ciertos elementos interesantes. No digo que todos sean súper novedosos, porque bueno, tal vez hay muchas entrevistas de él y él ha contado, yo qué sé, cómo hizo el famoso esclavo rompiendo las cadenas, o cómo hizo los primeros discos o los últimos. Pero bueno, nada, sí podemos indagar un poco en este formato de documental. Nosotros no hicimos un documental en entrevista digamos, es un documental de observación, eso lo cual nos permite meternos en cierta intimidad, digamos, en el sentido de escucharlo a él charlar con cierta tranquilidad y que no seamos nosotros los que estemos invadiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no había alguien que esté entrevistando en un formato clásico, sino es él charlando con Jalil en su taller o en algunos espacios donde él da charlas o expone sus obras. Pero todo el guión parte de lo que él eligió y decidió decir en ese momento. Y en eso que dice, en el documental, sí hay muchas cuestiones muy ricas de esto que decías vos, de esos detalles que nos gustan, de cómo se hizo algunos discos, desde dónde partieron las ideas. Yo qué sé, la figura del esclavo, él explica de dónde venía y cómo la tenía pensada desde antes y demás. Cómo pensaron Último Bondi y bueno, cómo lo hicieron. Entonces me parece que todos esos elementos para los que somos ricoteros, los que son ricoteros, los que les gusta la música, los que les gusta el diseño, se los van a encontrar en el documental. Por eso creo que los invito a que lo vean porque les va a gustar. La idea primitiva que vos tenías cuando recién nació la motivación por hacer el proyecto es igual a como terminó siendo, fue cambiando en el tiempo. ¿Y por qué eligieron que Jalil sea el que encomande la tarea de realizar, vamos a decir, charla con Rocambole más que entrevista? Sí. Sí, la idea al principio, junto con Marcia, pensamos una especie de road movie.
Es decir, tratar de seguirlo a él por algunos lugares más. Y bueno, nada, unas cuestiones de presupuestos, inflación, de financiamiento del Inca, nos llevaron a contar con un presupuesto muy acotado, el cual tuvimos que todo el tiempo estar ahí ajustando. Y bueno, nada, pudimos filmar en La Plata, pudimos estar en su taller, pudimos estar en Capital, pudimos estar en Avellaneda, pudimos estar en algunos lugares. Tal vez no pudimos seguirlo él a alguna provincia como hubiésemos querido al principio. Entonces ahí un poco eso nos cambió y nos concentramos más en lugares que nos permitían a nivel de producción y de presupuesto poder acompañarlo. Y lo otro que me preguntabas ¿Por qué la era elección de Jalil? ¿por qué la elección de Jalil? Nosotros en esto de que sea un documental de observación y de que no sea un rocambole, el cual él nos lo aclaró previamente a nosotros que no iba a actuar, lo cual iba en tono con lo que nosotros queríamos del documental. Sí, no yo queríamos, soy esto. No. Yo soy esto, listo. Yo soy esto, no voy a hacer que pinto, no voy a estar, no voy a actuar. De hecho, hubo muchas cuestiones a veces que era, bueno, si no lo agarramos en foco, los camarógrafos, y a veces, che, no podemos repetir esto, y bueno, siempre estaba eso, ¿viste? Porque tiene que coincidir muchos elementos, tanto de luminosidad, de sonido y demás, que bueno, en un documental a veces hay que estar todo preparado, entonces tratábamos siempre de estar al pie del cañón junto con él. Entonces, perdón, me perdí. No, decía que bueno, él no iba a actuar, entonces la figura de tener una persona que interactúe con él y tenía que ser alguien de confianza, de su confianza. Y Oscar Jaril, bueno, así, más allá de su trayectoria, yo digo, es un gran erudito del rock, porque si uno escucha algunos de sus programas en Radio Universidad de La Plata son tremendos, o lo puede leer a Oscar en la Rolling Stone. Es amigo de Rocambole y es platense también. Entonces, entre los dos hay una química y unos códigos muy lindos que se lo ve en el documental. De hecho, mucha gente después nos destaca eso que sucede entre ellos, porque no es nada forzado. Entonces, están charlando, están tomando mate, están tomando un café en un bar, y hay una naturalidad ahí, en esto de la no actuación que decía antes, que es muy linda. Y en ese diálogo entre los dos, que fluye de manera muy natural, muy espontánea, no hay algo forzado, nadie lo está entrevistando, si se quiere, más como decía, en un formato más clásico. Se desprenden un montón de historias lindas. Incluso Oscar es una especie de biógrafo no autorizado, vamos a llamarle, de Rocambole, así que él sabe mucho de la obra y de la trayectoria del mono, así que eso en el documental queda plasmado. ¿Qué significó para vos, siendo ricotero, el hecho de estar conviviendo y tan cercano con un tipo en el que muchos idolatramos o que le tenemos cierto cariño o mucho respeto por formar parte de la banda que nos cambió la vida? ¿Qué significó para vos eso de decir, no tengo acá al lado, boludo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Sí, bueno, fue algo muy lindo, muy lindo. Yo soy muy fanático y me gusta todo esto que decís vos, los detalles, tengo un montón de cosas, revistas, libros. Bueno, ahora tengo tu libro, muchas gracias. Sumamos. Y estar ahí para mí, eso digo, fue algo muy, muy hermoso. Estar en su taller, viste, ver ahí muchas de las obras, las cajas. Es muy, muy flashero en ese sentido. Pero bueno, también fue un desafío en este sentido de decir, bueno, no puedo estar en modo fanático y todo el tiempo hipnotizado. Entonces, era convivir con eso y tenía que estar en modo director, en modo productor, en cada uno de los rodajes para que se lleven adelante, ¿no? Como decía antes, bueno, muchas escenas trabajamos con 2 camarógrafos, con un sonido, bueno, todo eso hay que ir coordinándolo, dirigiéndolo. Tal vez las jornadas a veces eran extensas en el sentido de nosotros ir hasta La Plata, después volver, pero bueno, después cuando estábamos en el taller capaz teníamos 2 horas y bueno, ahí había que
que ponerle todo el cuerpo para que eso se lleve adelante, acorde a cómo pensamos esa jornada. Entonces, bueno, nada, ahí estaba conviviendo constantemente este fanático con este tipo que estaba haciendo el documental. Bueno, vos antes tocaste un tema muy interesante porque del tema de los recortes, la desfinanciación, hemos escuchado millones de cosas. Sí. Hemos escuchado a quienes son parte del gobierno, hemos escuchado a muchos trabajadores del Inca y escucharlo desde la carne propia de alguien que vivió y que vos recién decías, tuvimos que cambiar la percepción o lo que queríamos hacer acorde a lo que teníamos. ¿Cómo se hace para hacerle frente a todas estas cosas y para hacer arte y hacer cine en un contexto cultural y político tan complicado como el que tenemos hoy en Argentina? Y mucho más para hablar de un tipo como Ricardo, que si hay alguien que es contracultural, con toda la historia que él tiene, es él. Sí, es un contexto sumamente complejo. Si bien esta es mi ópera prima, no así la de mi compañera Marcia, la cual ella tiene otra experiencia y más experiencia en el cine documental, tiene otros documentales. Así que bueno, también yo fue mucho empaparme de ciertos saberes del ambiente o de cómo funcionaban antes las cosas y cómo funcionaban ahora, ¿no? O sea, obviamente a nivel general tenemos esta lectura que hacías vos. Pero bueno, nada, nosotros logramos presentar el proyecto en la gestión anterior. Y en lo concreto, por ejemplo, modificado en las no actualizaciones del presupuesto, cuando ya el último año de la gestión pasada habíamos tenido arriba del 200%, si bien la inflación bajó, nos licuó mucho todo ese presupuesto original. Los documentales vía digital, que son el nuestro, que son los de menor financiamiento, antes tenían una semana seguida de proyecciones en el Gomón de funciones. Hoy en día eso no sucede, te dan una única función, le llaman funciones únicas. Y eso atenta mucho contra el cine documental en general, y nosotros eso lo estamos viviendo y padeciendo de algún modo, en el sentido que uno trata de hacer prensa, de remarla, de invitar y demás, pero es distinto cuando tenés una única fecha, cuando podés decir, bueno, va a estar en cartelera durante una semana, como sucedía antes. Eso podría decirlo que es algo que nos está sucediendo ahora. Si bien nosotros también tuvimos la suerte, porque el documental viene funcionando muy bien, que tuvimos 2 funciones de estreno, por suerte nos dieron una más, las 2 las agotamos, y así nos dieron 6 funciones más, las cuales muchas también de esas otras las fuimos agotando y por eso nos siguen dando. Pero bueno, no es tal vez la suerte que están teniendo todos los documentales. Digamos, bueno, nosotros tenemos un público muy amplio que es el público ricotero, el público del rock. Entonces, bueno, ahora por ejemplo el lunes 17 tenemos una nueva función. Pero bueno, nada, después los espacios Inca tienen la posibilidad de difundir los documentales en cada una de las salas que hay en todo el país. Es un sistema que está muy federalizado, muy bien, pero al mismo tiempo, desde la vivencia actual, es que no están funcionando tan bien, porque algunos están con los equipos muy dañados, sus proyectores, sus sonidos, muchos ni siquiera después te liquidan los espectadores que fueron, no hay manera de coordinar y de gestionar con cada uno de esos espacios. Y bueno, nada, después lo que tal vez es más de público conocimiento también, que la forma en que nosotros pudimos presentar el documental, que era como una forma ganada y obtenida en la lucha por los distintos documentalistas en los últimos años, que fue de tener esta posibilidad de armar un proyecto, presentarlo y que un comité de evaluación lo revise y si lo consideraba lo apruebe. Eso sucedió en nuestro caso. Bueno, ahora esa forma ya no existe como tal, son otras las formas de presentar los proyectos, es otro el financiamiento y es otras también las contraprestaciones para los realizadores. Entonces, por eso es que hay menos cine, menos películas, tanto de ficción como documental, y documental sobre todo, digamos, por el de financiamiento, que como decía es de público conocimiento, y eso es así, es totalmente real. Creo que nada, vamos a estar viendo, o se están viendo tal vez, las producciones que tienen guita detrás, grandes producciones, o bueno, algunas que hayan quedado con algún financiamiento, o producciones independientes.
pero con esta que tenía el Inca de poder llevar adelante eh, financiamiento de cine documental, como es la peli de Rocambole, y cada vez vamos a tener menos. No, por supuesto. Y estamos teniendo menos, mejor dicho. Y más si tratan temas que son, entre comillas, controversiales o que Sí. hablan de historia, de política, de cuestiones que te hacen despertar un ratito la cabeza. Y seguramente nos están privando de ver muchas cosas interesantes, porque hay muchos cineastas o directores que por ahí tienen grandes ideas, pero que no las pueden capitalizar porque no tienen plata. Pero totalmente, no digo, no todos los cineastas son, por así decirlo, Lucrecia Martel, que bueno, tiene una trayectoria, la prueban las películas, tiene productoras que la puedan bancar, distribuidoras, etcétera, porque bueno, es una cineasta de renombre, ¿no? Como decís vos, hay un montón de documentalistas con ideas o con proyectos ahí truncos o a medio de desarrollar, porque no hay formas de financiamiento, ¿no? Entonces me parece que nada, de un Estado, un país que no apuesta a su cultura y gran parte de su cultura, y que incluso es de proyección internacional, digamos, un país con gran trayectoria cinematográfica, tanto documentalista como de ficción, ¿no? 2 ficciones de este país han ganado el premio Oscar y muchas otras han ganado otros premios en otros festivales importantes. Y bueno, tenemos grandes documentalistas en este país que han luchado por potenciar el cine documental, digo, de Raimundo Gleiser, Pino Solanas y muchísimos otros, ¿no? Fernando Birri, que cualquiera que estudia cine se va a encontrar con estos autores por sus obras y demás. Y bueno, nada, a ver cómo toda esa trayectoria, esa lucha que dieron muchos cineastas, muchos documentalistas, hoy digo, está en esta situación de crisis total, bueno, por este financiamiento que estamos hablando, ¿no? Tengamos en cuenta que el Inca lo maneja un tipo que no es de la cultura, ¿no? Que es piroano, que no sabe nada, bueno, basta con escucharlo No, sí. hablar algunas declaraciones, no sabe absolutamente nada de cine, ¿no? Entonces me parece que bueno, es una muestra más, ahí la cultura, el cine, de lo que es este gobierno, ¿no? Es parte del plan, te diría, Es ¿no? parte del plan del sistemático, sí, y creo que, bueno, en este caso es parte de eso que es la batalla cultural, que ellos llevan adelante, pero bueno, de alguna manera igual podemos nombrar todo esto que estábamos diciendo como elementos negativos, como contexto negativo, pero bueno, nada, me parece también está lo positivo de que algunas cosas se pueden seguir haciendo y se siguen haciendo, y bueno, nada, no deja de ser otro bastión de resistencia, de lucha y de poder decir esas verdades y esas realidades que no van a contar con ese financiamiento, pero bueno, de alguna manera muchos las están llevando adelante igual y se van a poder decir eso que ellos no quieren que se vea o que se diga. Recién dijiste esto de también es una vidriera internacional y me acuerdo que vos me habías contado que te había sorprendido lo mucho que tenía la aceptación en Uruguay, sí, de parte del documental, porque bueno, aunque la gente no lo crea, Rocambole es muy querido en Uruguay, muy querido. Muy. ¿Cómo viviste esa parte? Fue algo muy lindo. Estuvimos ahora durante la primera semana de vacaciones de invierno de acá. Tuve la posibilidad de ir con la familia, fuimos a Montevideo y teníamos 2 funciones allá, las 2 agotadas como 2-3 semanas antes, en un centro cultural muy lindo, con una sala muy, muy linda. Y bueno, nada, tuve la posibilidad de presentar el docu, después de charlar con la gente y nada, gratamente fue las devoluciones que hicieron, nada, quedé muy contento. Y me encontré con un público, claro, súper ricotero, digamos, podríamos decir, solamente del otro lado de la orilla, como a veces decimos. Pero bueno, no es casual porque fueron el único otro país al que los redondos pusieron un pie en los 90. Uno de los últimos recitales fue en el centenario, digo, donde llenaron. Y bueno, pues, ¿qué banda llena un centenario? Digo, es el estadio más grande de Uruguay. Y la recepción de parte del público respecto al documental fue muy, me dejó muy contento porque vino gente de muchos otros lugares de Uruguay. Me dicen, no, venimos de Maldonado, 200 kilómetros de acá, de San José a 30 kilómetros.
Y había, nada, eso me acuerdo, una mamá con su hija, muchas familias, y eso también te das cuenta que tiene que ver con el fenómeno de los redondos, esto intergeneracional, ¿no? Somos de distintas edades y estamos atravesados por el mismo sentimiento, por la misma identidad, por la misma pasión. Lo hayamos visto o no lo hayamos visto, pero si llegó a nuestra vida, lo escuchamos, nada, lo apropiamos y es nuestra parte identitaria. Y bueno, eso también está en Uruguay. Eso también está en Uruguay, ¿no? Así, como nosotros. Igual y espectacular. Y acá en Argentina, ¿cómo viviste la experiencia del estreno total? O sea, el primer día de muestra del video, la gente ya pudiendo decir su opinión, porque claro, sí. Primero era opinión tuya, opinión de Marcia, opinión de la gente más cercana, y ahí ya del público. ¿Cómo fue el día del estreno? ¿Cómo lo viviste? Bueno, el estreno fue algo también, estaba un poco muy expectante, con muchos nervios para ver cómo sucedía eso, pero bueno, pasó esto también de estrenar en el Gomón, que si se quiere fue algo que queríamos y fue el lugar ideal, porque bueno, es el cine, digamos, es el kilómetro cero del espacio Inca, es el cine más representativo por su ubicación y porque es un cine muy lindo también. Entonces poder haber estrenado en el Gomón fue algo que queríamos, que deseábamos, y tuvimos nuestro estreno ahí con 2 funciones, las salas llenas, localidades agotadas, digo de manera virtual, varios días antes, así que nada, fue algo que mucha gente caía y sin entrada, ¿no? Están agotadas, bueno, nada, digo, yo quería que todos la vean, pero nada, eso, que se haya dado eso fue algo muy lindo, y después, nada, las siguientes funciones ahí también pudimos agotar entradas, y bueno, por eso es que venimos, más allá de otros espacios culturales en los que estamos, seguimos estando en el Gomón y vamos a estar dentro de 2 lunes, estamos de nuevo ahí. De lo personal, ¿qué te pasó internamente cuando viste el documental completo? ¿Quedaste conforme? ¿Qué te pasó? Sí, quedé conforme. Tal vez, como el trabajo de edición es muy largo, nos llevó más de 6 meses estar editando, con esto que comentaba anteriormente, que fue en el inicio es empezar a recortar y decir, bueno, vamos con esta parte, y después ver si esa parte estaba bien de imagen, si estaba bien de luminosidad, si estaba en foco, si estaba el sonido bien, etcétera, y si no, bueno, vas reemplazando por otra. Entonces teníamos, bueno, ya mucho conocimiento de todo lo que era el crudo, ¿no? Con el que veníamos trabajando. Y quedamos conformes. Fue un gran trabajo de edición, de tiempo, de parte del editor, ni hablar, que es Fede, que es acá de Lomas. Así que quedamos muy conformes, y también, bueno, siempre con esto de esto podría haber sido otra cosa, pero eso después te das cuenta, o aprendí, que es algo infinito. ¿Cuál es la...? Si vos no pones un corte en un momento... Y bueno, nada, lo pusimos con la película terminada, ¿no? Cada escena tiene su inicio, su desarrollo y su final. Después en el medio, digamos, tratábamos de hacer las transiciones que estuvieran unidas, poner la música en los lugares que a nosotros nos parecían acordes, bueno, encontrar el inicio más adecuado de todo lo que teníamos para el documental, así como el final. Pero bueno, después te das un momento que seguís y podrías seguir editando. Estaríamos ahora todavía editándolo. Entonces, bueno, me parece que cuando nos cerró, obviamente, la estructura, y dijimos, bueno, no, acá está, ya está, porque fueron mucho de trabajo de cada una de las escenas de edición, y fueron muchos meses. Incluso teníamos una escena totalmente editada, que la tenemos, y después decidimos dejarla fuera. Porque, bueno, también no podíamos hacer algo sumamente extenso, porque, bueno, obviamente, como toda película documental, tiende a decaer, ¿no? Sí. ¿Cuál es la parte que más te dolió que quede afuera? ¿Qué dirías? La puta de la María. Tal vez esa escena me dolió en el sentido que la teníamos editada, que trabajamos un montón para darle forma, como decía esto, para estructurarla, para que tenga su inicio, su desarrollo y su final. Pero bueno, no dejaba de ser una charla donde también podía ser redundante con otras escenas. Entonces, por eso también era incorporar también además a otros personajes, y bueno, podía tender a confundir. No sumaba nada mucho desde lo narrativo.
Pero bueno, nada, me quedaron anécdotas lindas que tal vez a veces sucede esto que te decía, al ser un documental y siempre estar, bueno, a veces pasa que te quedó mal el sonido, o te quedó mal alguna imagen. Nada, había anécdotas como cuando él estuvo exiliado, eh, y bueno, de los redondos también, como hizo algunos discos o algunos dibujos, o cuando están mirando con Jalil muchos afiches, y bueno, de ahí nada, van quedando, por supuesto, cosas, porque tal vez teníamos una charla, por decir, de 1 hora y media, 2, y después es una escena que vos vas a ver que son 10 12 minutos, por así decir. Entonces, bueno, ahí nada, ahí hubo mucho hachazo. Claro. Hubo mucho hachazo y hubo que darle forma a eso para que cuando uno lo vea sea algo que esté cerrado, que sea algo redondito, digamos, en términos de hacer una escena. Pero bueno, nada, eso implicó dejar mucho afuera. Y ese dejar mucho afuera, bueno, hay muchas cosas lindas. ¿Qué se va a encontrar la gente si va a ver el documental? ¿Con qué se encuentra? ¿Qué tópicos le podrías destacar para decir, vas con una idea más o menos de qué Y es? vas a ver un personaje que tiene que ver, como decía antes, con los inicios de nuestro rock nacional, una figura central. El creador, me parece, nada, sí, me puedo atrever a decirlo, es el artista o más popular en términos de imagen por esto que hablábamos al comienzo. Sus dibujos, sus creaciones están plasmadas en nuestros cuerpos, en tatuajes, en remeras, en buzos, en paredes, en afiches, en banderas. Y como decía también, aún el no ricotero identifica una imagen de Rocambole, y me parece cuántos artistas podríamos estar hablando de que sus obras se conocen a nivel popular y a nivel masivo en este país. Muy pocos. Pocos, no sé. Entonces, bueno, además de esto, como decía, es un personaje central e importante de nuestra cultura, de nuestra contracultura, y siempre, bueno, transitando su vida y su trayectoria artística con una coherencia que la mantiene hasta el día de hoy, desde la independencia, desde la contracultura, digamos, así como eso lo vivimos y lo sabemos que estuvo plasmado en toda la trayectoria de Los Redondos. Bueno, ninguno de Rocambole, al haber sido parte central de Los Redondos, bueno, por supuesto que él lo era antes así y lo sigue siendo hoy en día, en la actualidad. Entonces nos vamos a encontrar con un personaje, un artista de la hostia, Sí. donde, bueno, nada, obviamente el que es ricotero se va a encontrar con muchos elementos para descubrir y para conocer de cómo se hicieron muchos discos, muchos afiches, o cómo pensaron o cómo ideó muchas de las imágenes que nosotros conocemos, ¿no? Van a poder ver algunas particularidades del último proyección que se hizo en el último recital en el Chato Carreras, que hace poquito se cumplió un aniversario. Me parece que van a encontrarse con muchas cosas, desde eso, desde remontarnos a los inicios del rock nacional, a la escena platense, a la militancia de Rocambole en Bellas Artes en tiempo de Onganía, y todo ese germen y ese caldo de cultivo que dio inicio a Los Redondos, ¿no? Desde los comienzos, con él haciendo, como decía antes, de tapas, entradas, telones, al arte de cada uno de los discos. Y cómo fueron, sobre todo, esos 2 primeros discos emblemáticos que fueron hechos en serigrafía, y él mismo lo dice en el documental, que dice cuál deben ser los únicos discos en el mundo que fueron hechos de esa manera, a mano, y bueno, él lo cuenta, secándose 7000 discos de Gulp, 7000 de Octubre, secándose en un taller a mano durante varios días. Esas fueron las primeras tiradas. Y bueno, cómo se va dando también toda una transición de la cual él va incorporando herramientas tecnológicas, y cuál los últimos discos ya no es este trabajo artesanal y de serigrafía, sino tal vez, como él dice, bueno, en Último Bondi nos propusimos que sea todo digital, ¿no? Que vaya acorde a la temática del disco. Y bueno, tal vez ahí no laburó con lápiz, ¿no? Lápiz y papel, por así decirlo. Bueno, nada, me parece que entonces hay
toda una trayectoria y todo un desarrollo de la obra de él, en el que también para la gente que le gusta el arte, que le gusta el diseño, se va a poder encontrar con todos esos elementos. Una vez hecho el documental y toda la parte detrás del truco, pero siempre hay una parte que no te cuentan, lógicamente, ¿dirías que el Rocambole o el Ricardo político es mejor que el Ricardo ricotero? No, me parece que no o sé más si... interesante quizás. Y puede ser, sí. Sí, puede ser más interesante. Me parece que bueno, nada, ahí... Y esto tratamos de encontrar y demostrar en el documental. A ese Ricardo que es más interesante aún de lo que nosotros ya conocemos previamente de sus obras. Claro, esa parte que como bien decías, ¿no? De la cofradía, de las calles de La Plata en el 70, del 60 y pico, que son un enigma y que bueno, ahí tenemos... Hay una anécdota, ¿no? que él cuenta y la van a poder ver en el documental, que cuando hicieron una universidad paralela en la época de Onganía y deciden dar clases ellos porque ya venían de la militancia del centro de estudiantes y demás, y deciden invitar a los alumnos y a los profesores a dar fuera de la universidad, que bueno, en ese momento era un contexto de represión muy grande. O sea, es una forma distinta también de conocer lo que fue la última dictadura. Una parte quizás que no está en los libros de historia, claro. No, totalmente. Entonces me parece que a través de su vida y su trayectoria, que en gran parte tratamos, obviamente no es un documental biográfico, ¿no? O sea, no es un documental donde digo, sí, Rocambole nació tal día, en tal ciudad y vive acá, no. Lo cuenta de otra manera y su historia y todos estos que estamos hablando nosotros ahora, que está en el documental, lo va contando él a través de sus distintas charlas, o con el público o con Jalil en su taller. Me parece que eso es lo lindo y lo que le da ese tono de intimidad. Próxima función entonces el lunes 17. Próxima función, este sábado estamos en una cervecería que queda por el barrio de Flores en Capital, que va a abrir especialmente para proyectar el documental. Y el lunes 17 tenemos una nueva función en el Cine Gomón, así que bueno, están invitados. Todavía hay entradas. Todavía hay entradas, Eso sí. es lo más importante. Sí. Se pueden sacar más o menos una semana antes por la página del Gomón. Está bueno el que tiene decidido ir, que lo haga, porque por suerte se vienen agotando. Y después el sábado siguiente, sábado 22. Este viernes también estamos en San Vicente, en el galpón de la estación de San Vicente, que organiza el municipio. Y el sábado 22 estamos en el Centro Cultural Patas Arriba, en Avellaneda. Esas son las próximas funciones, tenemos otras más adelante, pero bueno, las próximas serían esas. Se pueden entrar igualmente, lo pueden seguir ahí en Rocambole en Camino, lo buscan en Instagram y ahí está toda la data. Sí, Rocambole_en el Camino es el Instagram y ahí ponemos toda la data de cada una de las funciones, con el día, horario, dónde sacar las entradas y demás, y si no nos preguntan. Bueno, ahí tienen para enterarse todo, seguramente alguna de las fechas les va a quedar cerca por si, no sé, viven en el conurbano oeste y no pueden viajar hasta Capital, alguna les va a quedar cerca, así que... Mati, gracias por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. Pues ya se nos fue el tiempo, ya pasó una horita. Ya pasó una horita, wow, pasó rápido, pero bueno. Agradecerte por tomarte el tiempo de estar mil acá. Gracias a vos por el espacio, por la charla, me sentí muy bien. Cuando quieras, siempre la puerta está abierta. Listo, vamos a volver entonces. Cuando quieras, cuando guste, venite con Marcia la próxima. Listo, también, perfecto, la próxima venimos los dos. Nosotros nos vamos a estar encontrando el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Si perdemos el domingo no vengo, así que vamos a ver cómo viene la mano. Si ganamos el domingo vengo y vengo en pelota también, todos juntos. Ojalá Dios quiera, porque vengo con un amigo el martes que viene si todo sale bien. Nosotros que nos vamos, pero vamos a ir recordando, justamente lo dije al principio del programa, 11 de agosto del año 2000, arranque del milenio, mitad de año del arranque del milenio, La Renga publicaba el 7º disco de estudio para ellos, en este caso La Esquina del Infinito. El disco que le abre la puerta al nuevo milenio para La Renga y que demuestra que el éxito que habían conseguido no se quedó arraigado en los 90 con Despedazado por mil partes. Creo que un disco que está a la altura. Para mí es mejor Despedazado por mil partes, pero mucha gente considera que La Esquina del Infinito incluso es el mejor disco de La Renga. Así que imaginás hasta qué punto llegó a descoser el nuevo milenio de La Renga, que nos demostró que ese trono que iba a quedar vacante un año después con la salida de Los Redondos de escena
iba a ser tomado por los muchachos de Mataderos, que hoy sin duda son la banda más grande del país y bien merecido que lo tienen por más de Próximo 30 años. Jueves, el sábado tocan en Jujuy. En Jujuy, vienen a Oh, tocar 2 fechas en México, Sí. tocaron en Europa. Tengo tocaron ahí en dos Roma, amigos, España. dos amigos que andan ya por Jujuy para verlos el sábado. Sí, mucha gente ya está peregrinando para allá. Sí, Va a ser sí, una totalmente. locura. Sí. Bueno, si hay una banda que ha logrado tomar algo de ese gen ricotero de movilizar, es La Renga. Sí, No existe totalmente. otra banda. Bueno, lo podemos poner los fundamentalistas, pero está dentro del gen ricotero. Sí, sí. Entonces, fuera del gen ricotero, es justamente la Renga quien consigue todo esto. Nosotros que nos vamos, nos encontramos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde con más noticias ayer como corresponde. Bueno, vamos a escuchar entonces Motor, Alma y Sangre de la Esquina del Infinito. Nos vemos la semana que viene. Chau. Hasta la próxima. Cuídense.